Hola amigos, bienvenidos a su espacio de ciencia, innovación y tecnología en la salud. El espacio donde todos podemos aprender algo nuevo cada día. El día de hoy hablaremos del cáncer y no solo hablando como una enfermedad, sino platicar con ustedes de diagnósticos difíciles, de tratamientos complejos y sobre todo del impacto que esta condición tiene en la calidad de vida de los pacientes, haciendo mucho énfasis en este aspecto, sus familias y de quienes los acompañan desde la medicina y sobre todo de los aspectos psicosociales que influyen en esta enfermedad. Hoy abordaremos el cáncer desde una mirada integral, el diagnóstico, el tratamiento y cómo se vive el día a día cuando esta enfermedad que entra en la vida de una persona. Y para hablar de este tema, nos acompaña nuevamente un especialista ampliamente conocido en nuestro programa, especialista en cuidados paliativos, en clínica del dolor, el doctor Alejandro Lara. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a hablar fundamentalmente sobre los aspectos más humanos y la empatía que debemos de tener en el manejo de este tipo de enfermedades, en específico del cáncer, que desde luego es algo que pues a todos, cuando hablamos de la palabra cáncer, Alejandro, siempre pues a todos nos da miedo, ¿no? Cuando hay un diagnóstico en la familia y le dicen, bueno, pues tienes un cáncer o hay probabilidades de desarrollar un cáncer, pues de inmediato se nos viene a la mente el miedo. No, pues muchas gracias, yo encantado de estar aquí. Siempre es bueno tener este tipo de charlas, porque tú lo acabas de decir muy claro. El cáncer es una enfermedad, pero el cáncer es un diagnóstico que deteriora al individuo, ¿no? Al individuo, a su familia, a la sociedad y al aspecto económico. Entonces, lo primero que deberíamos abordar, y yo creo que los médicos a veces no lo hacemos tan bien, es cómo dar las malas noticias. Uno siente la obligación de emitir un diagnóstico, pero tienes que tener ciertas capacidades, ciertas habilidades para poder decirlo. Desde el lugar donde lo estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, cómo se lo estás diciendo. El lenguaje es importante porque los extremos son malos. Uh-huh. Tan malo es ser crudo y real y decirle, pues tienes cáncer y tu expectativa de vida es el 85%, fallece en los primeros 4 meses. Entonces, ¿cuándo me voy a morir, doctor, no? O decir verdades a medias o mentiras piadosas, donde, bueno, tienes cáncer, pero no te vas a morir, pero vas a estar muy bien, y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, y terrorífico, échale ganas. Todos le echamos ganas, tengamos o no enfermedad y menos cáncer, todos le echamos ganas. Entonces, el primer concepto que creo que es básico es cómo dar las malas noticias. Uno diría, pues eso es innato. No, esa es una habilidad que hay que desarrollar. Es parte de la comunicación. Un español, el doctor Marco Gómez Sancho, en su momento escribió un libro acerca de esto, ¿no? Orientándonos a los médicos. ¿Quién de nosotros no ha recibido un diagnóstico? Y lo primero que dices, el problema no es que me lo digas, es cómo me lo dijiste. Me agarraste en frío, no estaba preparado, tengo muchas dudas, y tú casi me lo escupiste en la cara, ¿no? Sin pensar cómo deteriora mi calidad, mi familia, mi trabajo, mi entorno, la sociedad. Y esa es la parte que tú decías, empática. Alguien me decía, bueno, pero es que el oncólogo es frío. No, pues el oncólogo tiene que dar el diagnóstico. El oncólogo sí tiene que ser empático, pero lo hace muchas veces al día. Y hace su mejor esfuerzo y ofrece las mejores alternativas terapéuticas. Pero tenemos que tener en cuenta que el individuo que está enfrente de nosotros es un ser humano, con fortalezas, con debilidades, con oportunidades, pero al mismo tiempo con un sufrimiento porque está bañado de emociones. Claro. Y eso es importante, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico temprano es básico.
Hay hoy en día marcadores tumorales, el famosísimo C919 para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer gástrico. O sea, podríamos hacer diagnósticos tempranos, pero eso implicaría acercar los términos y la educación médica a la comunidad para que digan, bueno, pues tengo que checarme si mi mamá, si mi abuela tuvo esta patología y es cáncer, probablemente yo pueda tenerlo. ¿Es hereditario? Sí o no. ¿Tiene algo que ver el medio ambiente? Sí o no. ¿Qué estudios tendría que hacerme? Y a veces el ejemplo que alguna vez lo platicamos que me encanta, el cáncer número 1 en México en hombres es cáncer de próstata. El cáncer de próstata, y eso es en hombres, ¿no? Todo mundo dice está al alcance de un dedo. Sí, todo individuo después de los 50 años tendría que hacerse un antígeno prostático específico, que es un indicador, que es un marcador, que se puede alterar por muchas causas, ¿no? Por una infección, por actividad sexual, etcétera, pero que nos orienta. Y si ese está fuera de rango, el siguiente paso es la clínica, el tacto. De ahí podemos tocar la glándula, detectar, y hoy en día ha evolucionado tanto la medicina, que si detectamos un nódulo, una consistencia rara, inmediatamente se manda a hacer un estudio de imagen, hoy en día resonancia magnética multiparamétrica, claro, que esa resonancia, gracias a la inteligencia artificial, te da hasta la clasificación de las lesiones. Wow. Es benigna, hay que estudiarla, sospechosa o definitivamente maligna. Y de ahí ya te vas directo a la biopsia y a lo que tengas que hacer. Suena muy sencillo, pero ¿por qué los pacientes no van hombres con el doctor y menos con el urólogo, no? No, pues ¿cómo me va a hacer el tacto yo? O sea, anteponen muchos aspectos culturales y de... No, yo soy hombre, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ser? No te va a hacer menos hombre, claro, que te hagan un tacto, ¿no? Y la verdad, pues yo no quisiera. Y si el diagnóstico se hace de manera temprana, probablemente la cirugía sea radical y tú tengas una sobrevida libre de enfermedad. Que ese es otro concepto básico en cáncer. El cáncer en los niños se cura en un alto porcentaje. El cáncer en los adultos no se cura en un alto porcentaje, pero se controla. Entre más temprano, cuando a ti te dicen tienes cáncer y ya te tratamos y estás curado, lo que te están diciendo es tienes la posibilidad de tener una vida libre de progresión de la enfermedad. Entonces uno dice, pero el doctor me dijo que estaba curado. No, el que tiene cáncer tiene cáncer. Entonces, ¿qué es lo que llaman ustedes redimir? De una u otra manera, el cáncer se presenta, no voy a entrar hoy porque no es el tema, cuáles son las causas o los factores que lo precipitan. Hay muchas teorías, entre ellas que el cáncer se está formando en nosotros y que nuestro aparato inmunológico lo detecta y lo erradica. Cuando hay un desbalance, entonces florece y crece y el cáncer no es más que una pérdida de la función de las células para lo que están diseñadas. Es un tumor, es un crecimiento anormal de algo que no debería estar ahí. Es un tumor, ¿no? Puede ser benigno, puede ser maligno. Si es maligno, es cáncer. Y si es cáncer, pues hay que tratarlo. Lo más sencillo sería erradicarlo. Pero el cáncer, pocos son locorregionales. El cervicuterino en la mujer es local. El de próstata empieza en la glándula. Pero si no lo detectas a tiempo y sale de la glándula, da metástasis. O sea, da implantes a distancia y ahí ya es otro el tratamiento. Pero el torrente sanguíneo. O linfático. Ahí el diagnóstico cambia radicalmente, ¿no? Y la calidad de vida también. ¿Cuándo hacemos diagnósticos? Cuando el paciente llega con dolor de espalda o con una fractura patológica y te das cuenta que es una metástasis y cuando buscas el primario es un cáncer de próstata. Pasaron años de que empezó el tumor en la próstata, creció, salió de ahí, se fue al hueso, dio manifestaciones, dolor y se fracturó. Eso no debería suceder. En el cervicuterino empieza en el cuello y es lento y del cuello empieza a migrar por continuidad y de repente da metástasis a distancia y eso pueden pasar 5 o 10 años y los pacientes van porque tienen sangrado, porque tienen diferentes síntomas, pero ya fueron muchos años de evolución.
Si tuviéramos cultura, educación médica, las mujeres fueran, antes decían 45, 50 años a la mastografía, hoy en día más temprano, pero con la autodetección, podríamos identificar tumoraciones en glándula mamaria de forma temprana. Uh-huh. Si el hombre a los 50 decide por convicción y no porque lo lleven arrastrando, ir con el médico a que le hagan su antígeno y lo detectan y luego su tacto, detectaríamos muchas de estas enfermedades en etapas tempranas. Sí. Y el pronóstico cambia radicalmente, ¿no? Cambia absolutamente. Tengo muchas anécdotas, entre ellas una que siempre cuento sin dar nombres, donde llega un paciente conmigo y me dice, oiga, vengo con usted porque ya me dijeron que no hay nada que hacer en la institución donde estoy. Ajá, y luego, y pues ya vengo a que me diga qué hay que hacer porque ya me voy a morir. Le dije, pues usted entró caminando y yo lo veo muy bien. No, pero mire, vea mis placas. Pues sí, tiene enfermedad de distancia, pero, y se me ocurre decirle, usted se va a morir de todo menos del cáncer. ¿Me lo jura? Le dije, pues, mire, usted tiene enfermedad aquí, le hicieron esto, no está mal, pero hoy hay diferentes tratamientos para el cáncer que usted tiene. Primera línea, un antiandrógeno, segunda línea, un antiandrógeno y un análogo LHRH, y luego cambiamos a una tercera generación. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Pues ir a la tercera o cuarta línea de tratamiento y va a ver cómo va a viajar y se va a morir de todo menos de esto. Se puede morir de las complicaciones, sí, más no de la enfermedad. Entonces eso quiere decir que no estoy desahuciado, ¿no? Se fue, regresó, hizo lo que tenía que hacer, lo mandé con el urooncólogo, viajó, está feliz y me dice, pídame lo que quiera, yo le voy a dar a usted lo que quiera. Le dije, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que usted esté contento, tenga buena calidad y que en realidad podamos ofrecerle algo en la medicina siempre, ¿no? Qué interesante. Hay algunas cosas que usted mencionó, doctor Lara. Una de las que me sorprendió muchísimo es que el 85% de las mencionó que el 85% de las personas tienen a las que son detectadas tienen una probabilidad de vida como de 4 meses. Va a depender mucho del tipo de cáncer. Del tipo de cáncer. Sí, en un cáncer de páncreas, por ejemplo, la mortalidad es altísima. Es tan pequeño para poderlo detectar a simple vista o clínicamente que cuando se manifiesta ya está fuera de control. Uh-huh. Y entonces la expectativa en el cáncer de páncreas es el 85 fallece en los primeros 4 o 6 meses. Es rápido. Muy diferente al cáncer de próstata. Al cervicuterino, estamos hablando de años. Ahí el 85% está vivo o tiene sobrevida libre de progresión de la enfermedad, años. Entonces depende mucho el tipo de cáncer. O sea, cáncer es el nombre, pero aquí lo importante es el apellido y luego la celularidad. Hay de bajo grado, de alto grado, indiferenciados, diferenciados, y eso te va a dar el grado de agresividad del tumor. Es decir, que crezca más rápido, que haya más descontrol en el crecimiento de las células, ¿no? Así es. Sí. Ahora, en el caso de la próstata, por ejemplo, que es el cáncer que nos menciona que es el número 1, ¿no? En hombres, en México. En México pues tenemos la cultura de que somos muy machos, dicen, ¿no? Pero realmente yo he encontrado en otros países que son más machos. Hay más machos en otros países que nosotros, ¿no? Totalmente. Y hay machos en todos lados, ¿no? Yo veo en otros países que ni siquiera deja salir a la mujer ni nada de eso, ¿no? Y para mí eso es machismo. Claro. Entonces, el primer control que existe, por ejemplo, en el cáncer de próstata son el control de los antígenos prostáticos. Específicos, es correcto. Específicos. Que y eso se toma en sangre. Esa es una prueba que se tiene que hacer después de los 40 años, todos los hombres, ¿no? Cada 6 meses, a lo mejor, o cada año, yo no sé. Pero conforme van pasando los años, va incrementándose el nivel de antígeno. Es muy correcto. Poquito, pero va subiendo. ¿Y eso es el resultado de la edad? Sí,
Sí, sí, el valor del antígeno va variando conforme avanza la edad. Pero es el antígeno más el tacto. Más el tacto. O sea, el tacto no elimina al antígeno ni el antígeno al tacto. Si tú tienes elevaciones a veces muy discretas del antígeno, puede ser por una infección, puede ser por otras causas, pero si tú vas y te hacen un tacto y ese tacto da como resultado que la consistencia está alterada, eso ya es indicativo de que hay que hacer estudios de imagen. ¿Qué es la consistencia? La textura, cómo está. Una glándula debe ser blandita, debe tener ciertas características y no debe tener lesiones o tumoraciones o bolitas o granos ahí, ¿no? ¿Y eso es posible detectarlo con el tacto? Sí, claro. Sí. Lo que no puedes detectar es si esa tumoración o esa bolita es benigna o maligna o cáncer. Allá nos tendríamos que ir a imagen o directo a la biopsia. No, primero imagen y luego una biopsia. Porque volvemos a lo mismo. La glándula es un todo, es como una naranja. La próstata, más bien, la forma podría ser como dos lóbulos y un centro, como una nuez de Castilla. Y entonces, para poder guiar una biopsia, puede ser por ultrasonida, pero si tienes una imagen donde te está diciendo en qué cuadrante, en qué situación geográfica está, puedes dirigirla mejor. Entonces, por eso la importancia de hacer estudios de imagen. Vuelvo a repetir, hoy en día la resonancia magnética multiparamétrica te da, pero el detalle preciso, milimétrico, dónde está, a qué altura, cuánto mide, la consistencia, y gracias a la interpretación de la inteligencia artificial te puede dar con más del 95% de certeza si es benigna, si es sospechosa o si es maligna. Fabuloso. ¿A ese nivel? A ese nivel. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene en su background, en su acervo, millones de imágenes, y las compara a una velocidad impresionante y te dice, esto es equivalente a un RATS, 1, benigno, 2 o 3, sospechoso, altamente sospechoso, o 4, definitivamente maligno. Entonces hay que ir por esa lesión, hay que biopsiar esa lesión y ahí te da el diagnóstico. El diagnóstico se da desde el punto de vista histológico del tejido. Del puro tejido. Porque ahí le pones el nombre, es cáncer, es de próstata, pero es qué clasificación, qué celularidad, etcétera, ¿no? Entonces el nombre es importante, el apellido es importante y el segundo apellido también, ¿no? Porque eso te va a dar el pronóstico. Y mucho, ahora sí, con el oncólogo, el urooncólogo, las guías de tratamiento, hacia dónde vamos a ir dirigidos, ¿no? Claro. Ya entramos aquí a un tema muy interesante que es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Yo le quería preguntar qué tanto, ya nos dijo que ayuda muchísimo, pero qué tanto se aplica, digamos, en nuestro país la inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades, considerando todo nuestro sistema, ¿no?, de salud. Hoy ya se aplica y cada vez va a ser más. Aquí hace poco escuchaba algunas entrevistas, porque lo primero que uno piensa es, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial me vaya a hacer un diagnóstico? Sí, a través de la comparación de imágenes. La principal especialidad que empezó con telemedicina es la radiología. Sí. Y ahora la primera que empieza con inteligencia artificial es la radiología, otra vez, ¿no? Y resulta que esa inteligencia te da un porcentaje de certeza arriba del 90%. Cuando el médico a la antigüita lo interpreta, su porcentaje está entre el 70 y el 80%. Entonces es más certera la inteligencia que la inteligencia del humano, aunque tenga mucha experiencia. Pero no lo sustituye. Entendamos que la inteligencia viene a aportar, a complementar, a hacernos la vida más sencilla. ¿Sí me explico? Sí. Porque el que indica el estudio es el médico. El que realiza el estudio es el médico.
a través de los técnicos y todo, depura la técnica, y ya la parte de la interpretación, pues para eso está la ciencia, para eso está la inteligencia artificial, y cada vez los campos van a ser mayores. Hoy se empezó con el cáncer de próstata, diagnóstico, pero ya no tarda en aparecer para colon, gastrointestinal, gástrico, para mama, para neuro. O sea, tiene que abarcar, porque el conocimiento se tiene que expandir. Muchos años nos dedicamos, hacíamos nuestras presentaciones y nuestras pláticas y durábamos días haciendo las láminas, ¿no? Hoy utilizas la inteligencia artificial y nada más vas acotando lo que tú quieres saber y claro, cómo quieres que piense en función de qué, y hoy puedes hacer una plática en 30, 40 minutos y las imágenes son impresionantes. Antes uno andaba busque y busque en el libro y qué imagen, y sacabas tus archivos y los pacientes, hoy le picas y ellos a través de la base de datos te ponen las imágenes y hasta te pregunta, ¿te gusta? No, no me gusta, te pone más. Sí, claro. Es que te estás yendo desde el punto de vista de la persona y yo lo quiero desde el punto de vista profesional de la salud, perfecto. Desde el punto de vista de decisor como profesional de la salud, y te va cambiando. Entonces, no sustituye, complementa, es una herramienta, claro, importantísima. Es como cuando hacíamos nuestras diapositivas a máquina y luego revelábamos y luego las montábamos. Hoy en día pues, se acabó, hoy en día hay un PowerPoint que te hace todo y que no tienes ni que revelar ni que nada. Claro. Entonces creo que uno tiene que irse acomodando y adoptando de la ciencia y la tecnología, que es el tema de nosotros, todas estas herramientas, ¿no? Sí. Ahora, considerando lo que nos acaba de decir, digamos, desde su experiencia, la detección temprana, estamos hablando de una detección temprana. Es correcto. De un problema de cáncer. Es correcto. En específico estamos hablando de próstata, ¿no? Uh-huh. Es el que es el índice más alto en los hombres en México. ¿Qué es lo primero que puede cambiar en la vida de una persona cuando se detecta un cáncer, pero muy temprano o un poquito más tarde? Otra vez llegamos a la etapa cuando hablo con los pacientes, me gusta mucho decirles que la medicina tiene una historia natural de la enfermedad, es la película de la enfermedad. A la película se le puede cambiar el final. Ajá. Eso es lo importante, ¿no? Si yo no detecto el cáncer, no me hago nada y dejo que evolucione el libre albedrío, mi calidad va a ser muy mala, porque me voy a fracturar, voy a estar incapacitado, voy a tener metástasis, pueden ser a diferentes órganos, o sea, mi calidad va a ser muy mala. Uh-huh. Si yo lo detecto temprano y yo lo puedo hasta curar, no me voy a fracturar, no voy a tener metástasis, no voy a tener enfermedad a distancia, me voy a poder valer por mí mismo, voy a seguir siendo yo y pensando yo. ¿Qué final quieres para tu película? Yeah. No hacemos nada y que pase lo que tenga que pasar, te puedo decir que va a pasar. Claro. Te vas a fracturar, vas a estar en cama, pero es que no, una fractura en un terreno patológico es muy difícil de consolidar, de sellar. Uh-huh. Una prótesis te cambia la vida. Entonces, ¿para qué llegar hasta allá? Claro. Entonces, creo que es muy importante, y otra vez regresamos al origen de la plática, cuando uno habla de cáncer, tienes que darle el contexto al paciente y a la familia real de la situación. Sí. Y tienes primero que dedicarle el tiempo. Quizá los médicos cada vez tenemos menos tiempo, cuando lo importante es pararle su vida y su familia. Y depende de lo que tú le digas y cómo se lo digas y en cuánto tiempo se lo digas. Claro. Se lo puedes decir sin anestesia o se lo puedes dosificar e irlo descubriendo, ¿no? Claro. O como antes, no, doctor, si tiene cáncer no le diga, ¿no? Y es tonto, traigo una bata con un logo de cáncer. Le hacen y cada vez se siente peor. Y platica con el vecino y todos los que están sentados tienen cáncer. ¿Qué tengo? Si hago como pato, si tengo pico de pato y camino como pato, ¿qué soy? Pato. Entonces, esas mentiras piadosas, el enfermo tiene derecho a saber qué tiene. Claro.
Y la familia tiene derecho a acompañarlo, no a absorber el papel ni a tomar decisiones por él. Hablando de cáncer, quién es el responsable? Primero el paciente. Si el paciente está limitado por alguna causa o motivo, no tiene ese grado de conciencia o de deterioro, el responsable pues es su pareja, su consorte, y luego pues su papá, o reuniones familiares donde identificas, ¿no? Porque siempre va a haber ¿por qué no le hicieron? Y es que lo dejaron, y es que le hicieron de más o le hicieron de menos. Entonces, cuando uno habla, hace una reunión familiar, otra vez dedica tiempo, establece canales de comunicación, uno identifica perfectamente bien quién es el responsable y coordina a los demás y suma los esfuerzos. Habrá quien dé tiempo en la familia, habrá quien dé dinero y habrá quien no dé nada. Pero cada quien va a dar lo que tiene. Claro. Y aquí lo importante es que la calidad de vida del enfermo sea la mejor. ¿Qué es calidad de vida? Segundo tema. Pues la satisfacción en el tratamiento de los síntomas. Un enfermo con cáncer, uno diría, ¿cuántos promedio en México? ¿Cuántos síntomas tiene un enfermo de cáncer? 9. Son insomnio, dolor, estreñimiento. Y yo te puedo empezar a decir esos 9 que deterioran la calidad de vida. Dolor, ¿no? Dolor, pero cuando le quitas el dolor tiene náusea. Cuando le quitas la náusea, ahora tiene insomnio. Cuando le quitas el insomnio, ahora tiene estreñimiento. Entonces, todos esos síntomas deterioran la calidad de vida del enfermo. ¿Qué tiene que hacer el médico? Controlar los síntomas para que tenga una buena calidad de vida. Calidad de vida es un concepto subjetivo. ¿Qué es calidad? La satisfacción de los síntomas. ¿Pero cómo se mide? Muy sencillo. Físicamente, si yo puedo ir al baño, si yo como, si yo me peino, si yo bebo, si yo hablo, pues mi Karnofsky, mi calidad de vida física es buena. ¿Cómo se puede deteriorar? Ya no me puedo levantar, ya no puedo ir al baño, ya no me puedo peinar, ya no puedo comer. Hasta llegar al 0, que es, dependo al 100% de un tercero. Que me dé de comer, que me dé de beber, que me bañe, que me limpie, que me haga el aseo, ya no puedo hacer nada. Entonces, sí se puede medir la calidad de vida, ¿no? Y cada enfermedad tiene sus propios parámetros. Cáncer de mama tiene muchas encuestas y evaluaciones para medir la calidad de vida de los enfermos. Y entonces algo que era subjetivo, hacerlo real y poderlo medir. Porque yo quisiera, y platicábamos al principio, yo quisiera llegar no a los 70, a los 80, a los 100, a lo que tenga que llegar años de vida, pero en las mejores condiciones posibles. Claro. Consciente, coherente y valiéndome por mí mismo. ¿De qué me sirve llegar a los 100 años si dependo de todos y para todos? Si no puedo ir ni al baño, ¿no? Sí. Si no sé ni quién soy ni quién está a mi alrededor. Entonces, de lo que nos comenta, cuando una persona tiene este diagnóstico, pero se vale por sí mismo, es autónomo, ¿no? Tiene una buena calidad de vida. Sí, su Karnofsky es de 100. Camina, bebe, come, va, se toma sus medicinas, pero se peina. Si al revés depende de un tercero va para realizar sus cosas, eso disminuye. Y a esto le llamamos que va a tener un cuidador. Sí, va a depender de un cuidador primario. Y ese cuidador hay que cuidarlo. Primero hay que entrenarlo, ¿no? Porque uno dice, es muy sencillo cuidar a un enfermo. No es sencillo. Desde cómo moverlo, cómo cargarlo, cómo asearlo, y después que ya lo entrenaste, hay que cuidarlo. Al cuidador. Al cuidador, que es el que cuida al enfermo, ¿sí? Ajá. Porque volvemos a lo mismo. El cuidador es alguien muy especial, que es el cuerpo y los brazos y la mente y todo del enfermo. Puede cansarse, puede deteriorarse, es un ser humano, tiene una reserva física. Y otra cosa que también lo vamos a tocar en la plática es el profesional de la salud. O sea, sufre porque su enfermo, en lugar de estar mejor, cada vez está peor. Y porque te hace preguntas y te cuestionas, ¿no? Y si no estás preparado psicológicamente,
puedes proyectarte, hacer transferencia contra transferencia. Es que yo tuve un familiar así, es que yo no me quiero ver así, y al rato pues casi quieres irte a vivir con el enfermo, ¿no? Sí. Cosa que no puede suceder. Entonces, eso, primero los franceses, ya alguna vez lo platicamos, lo llamaban surmenage, cansancio en el profesional de la salud, pero mental. Ya estás depletado, agotado, y entonces tienes surmenage. Suena nice, pero los cubanos lo definieron mucho mejor. Se llama síndrome de quemamiento o burnout. Ya estoy cansado, ya no quiero, soy agresivo, ya no me importa, rápido, ¿qué tienes? O sea, tengo cáncer, pues te vas a morir, ¿no? O sea, no, a ver, eso es crueldad innecesaria. Entonces, si el médico ya no puede en su momento porque son pérdidas, pues tendrá que tener un equipo que lo soporte, que también lo cure o lo alivie de esa carga que trae, ¿no? Detectar el burnout temprano, tratarlo a través de un equipo, porque tú no puedes dar calidad si no tienes calidad. Es como amar. Yo no concibo que alguien pueda amar a alguien si no se ama a sí mismo. Claro. Entonces, un profesional de la salud no puede hacer su trabajo si él no está sano. Entonces, más en el aspecto de cáncer, ¿no? Te cuestiona la familia, te cuestiona el enfermo, te cuestionas tú mismo, ¿no? De qué está pasando, y haces tu mejor esfuerzo, y en ocasiones, bueno, pues no somos Dios, somos instrumento de algo, y somos las manos de algo, de alguien, y no tenemos la verdad absoluta. Alguna vez lo platicamos tú y yo, la medicina es probabilidad, es estadística, no es una ciencia exacta. Uno y uno en medicina no son dos. Lo decíamos, 85% en tanto tiempo, es el 60%, la respuesta, o sea, está en porcentajes. Y la parte artística de la medicina es esa, la comunicación, la empatía. Alguna vez te dije, creo que no se equivocaban los grandes maestros cuando decían, el objetivo del médico es prevenir la enfermedad, restablecer la salud. Pero cuando eso no se puede, lo que nunca debe dejar de hacer es aliviar, paliar y consolar el sufrimiento de los enfermos. Así es. El sufrimiento es un dolor bañado de emociones, pero el sufrimiento es más allá que el dolor. Entonces, un médico nunca debe dejar de aliviar, paliar y consolar el sufrimiento de sus enfermos y de sus familias. Claro. Pero eso duele, ¿no? Sí. Entonces hay que estar sano para poder hacer eso, porque si Claro. no, pues todo el mundo nos vamos a poner a llorar. Tener una buena salud mental para, pues, no sé, como evitar quizás la contratransferencia, ¿no? Es Porque correcto. uno está viendo sufrir y se nos viene hacia acá. Tengo otra anécdota muy buena. Durante mucho tiempo, hace algunos años que estudiamos, tú lo sabes, mis maestros me decían, nunca hagas empatía con los enfermos. ¿Por qué, maestro? Porque se van a morir y tú no te puedes morir con ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer simpatía. Años después me doy cuenta que no, estábamos mal, estaban mal, ¿no? Yo no puedo ser simpático, no puedo ser agradable cuando el paciente está sufriendo y tiene cáncer y la familia, ¿no? Tengo que ser empático. Y me decían, pero te va muy bien, ¿no? Le dije, sí. Cuando uno hace buena medicina, a uno le va bien. No me voy a hacer millonario, pero me va bien, ¿no? Y sobre todo que estoy satisfecho. Y te da satisfacción. Pero claro. Y me decía, pues se te mueren todos. Le dije, pues sí, pues tienen cáncer, ¿no? Y lo veo en la fase terminal. Pero ¿saben cuál es mi satisfacción? Que en esa etapa donde todo mundo dice que ya no hay nada más que hacer, yo estoy para los enfermos, para controlar los síntomas, para aliviar, para paliar, para acompañar. Porque la muerte no es un switch que se apaga. La muerte es un proceso que lleva un acompañamiento personal, social, cultural y médico, donde el médico tiene que estar para el enfermo y tratar de tener lo más fisiológico posible el sueño, la alerta. Doctor, tengo cáncer de pulmón, y sé que me voy a morir. Sí. ¿Me puedo fumar un cigarro? Sí. Pues claro. Sí. No fume, porque pues no, o sea, no se lo va a fumar, le va a dar una o dos y fumadas y lo va a tirar. Doctor, tengo cáncer gástrico, no puedo comer, se me antoja un taco de chicharrón. Y me dicen que no puedo comer. No debe, pero sí, de poder sí puede. A ver, denle el taco, una mordida, qué rico, y lo va a regresar. Sí. Pero entonces,
el objetivo cambia. Dependiendo de la situación y dependiendo de la enfermedad, el objetivo cambia. Y esas cosas dan seguridad al paciente, ¿no? Absoluta. Y a la familia. Confianza. Tú y yo lo hemos platicado. El médico del final, por llamarle de alguna manera, de los cuidados paliativos, se convierte en el médico de la familia, donde es la referencia, ¿no? Y ahora qué hay que hacer y a dónde vamos. Y es que, ¿quién conoce mejor al enfermo que su familia? Si quiere, no le gustaría, quiere estar en su casa, no lo lleven aquí, quiere estar con sus seres queridos, quiere estar rodeado de sus cosas, déjenlo aquí. Es lo mejor, ¿no? O sea, no es alguien joven que se accidentó y que hay que salvarle la vida a toda costa, no, es un enfermo terminal, con una enfermedad terminal que hemos hecho hasta lo imposible, donde lo que tenemos que tenerlo es tranquilo, con calidad. Y si la calidad la tiene en su casa, con sus seres queridos, ese es el mejor lugar para él. Pero como una persona normal, ¿no? Lo más normal posible. Lo más normal, ¿no? Lo más normal porque posible. Porque luego, pues no sé, en las familias también nos podemos ir al extremo de decir, tiene esta enfermedad y entonces pobrecito, etcétera, y hay que tenerlo con más cuidados, etcétera. Irnos a los extremos. Los extremos siempre son malos, y una de las cosas que más impacta en la cultura mexicana, tú tienes un enfermo con cáncer, lo tienes en tu casa, lo tienes terminal, y la familia le angustia que no coma el enfermo. Quiere que coma, ¿no? Y el individuo, como les digo, ya no, o sea, sus requerimientos son mínimos, ya no camina, no hace esto, no hace el otro. O sea, tranquilos, la necesidad de que él coma no es del enfermo, es de ustedes. Es que ya no bebe, doctor. Tiene 2 días que no toma agua. ¿Y cuál es el problema? Pues que tiene que tomar agua. ¿Él o ustedes? No, pues es que se va a morir. Con agua y sin agua se va a morir, ¿ok? Sí. No va a cambiar en nada el pronóstico. Sí. Entonces, y si le ponemos alimentación parenteral o artificial, tranquilos. Tan malo es acortar una agonía como prolongarla. Claro. En México hay un debate grande sobre la eutanasia y todos los derivados, entonces no está legalmente permitido, pero tampoco es prolongar una agonía, ¿no? Sí. Vamos a ponerle alimentación artificial, vamos a transfundirlo, vamos a esto, ¿para qué? Para tenerlo como en esas condiciones. Ahí es donde otra vez la comunicación es básica. Hablar de cáncer es tener buena comunicación, hablar con verdades y dar alternativas. Alguna vez alguien me decía, pero entonces ¿qué hacemos? A o B. Pero ¿quién va a decidir? El enfermo, y si no puede el enfermo, ustedes. No, doctor, es mucha responsabilidad. Bueno, entonces ¿quién quiere que la haga? Usted no. O sea, yo doy opciones. Claro. Ustedes deciden. Es como, decido dejarlo en mi casa. No, en mi casa no se puede morir alguien. Ok, lo llevamos al hospital. No, pero en el hospital no, va a estar solo. A ver, ¿qué quieres? Solo hay 2, domicilio u hospital. Pero ¿y qué es lo mejor, doctor? Ustedes pregúntenselo. ¿Dónde le hubiera gustado, dónde le gustaría a él estar? No, pues en su casa, este es el mejor lugar. No, nunca quiso estar aquí, nos da miedo, no sabemos. Llévenlo al hospital. Y si tienen los recursos, adelante, ¿no? Claro. Entonces, el médico da opciones. Sí. Las decisiones las toma el enfermo, su cuidador o su familia, nosotros llamamos obligado solidario, su responsable, ¿no? Es que los hijos opinan. Si tiene pareja, la primer contacto es su pareja. Claro. Pero es que hace años que no vivía con él, pero es su pareja. O sea, sí. Mientras no haya un papel de por medio, sigue siendo, ¿no? Es que no tiene pareja, pero tiene papás. Claro. Es que tiene hermanos. Son hermanos. Primero están los papás y así uno va desmenuzando, ¿no? Sí. Porque al final, tú lo dijiste muy claro, se trata de quedar en las mejores condiciones posibles todos. Yo le digo, sin cruda moral. Así sin es. el hubiéramos hecho y no hicimos, o hicimos de más. Yo todavía tengo pacientes que llegan después de años a platicar conmigo, y usted, mi marido, o mi papá lo quería mucho, ajá. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos hecho, si no hubieras dado quimio? El hubiera no existe, no pero existe. Vuelvo a repetir, la película hubiera sido otra. Entonces hicimos lo mejor. Creo que en su momento tomaron la mejor decisión. ¿Había otra opción? Sí, A, B y C.
Pero no, nunca lo permitió y él lo estableció, y también para eso hoy en día, aunque está controvertido, pero hay algo que se llama voluntad anticipada, que muchos ya la adoptaron. O sea, no es cómo me quiero morir, qué es lo que no quiero que me hagan, ¿no? No quiero que me intuben, no quiero que me quiten, no quiero perder mi integridad, ¿no? Y eso es respetable. No, a toda costa hay que regresarlo, y cayó en paro y hagan reanimación. A ver, ¿para qué lo quieres regresar? Si lo que quieres es descansar, ¿no? O sea, respetemos la voluntad del paciente y luego de la familia, ¿no? Pues creo que sí, son temas... Hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención, porque estas enfermedades son prácticamente catastróficas, ¿no? Así es. Sí. Y pues hay un aspecto muy importante a considerar dentro del aspecto social o el aspecto familiar, que es el aspecto financiero, porque es una enfermedad que la verdad cuesta mucho dinero, porque yo he visto cuánto cuesta un implante, la quimio misma, el medicamento, ¿no? La cama, el oxígeno, etcétera, todo, el cuidador, etcétera, ¿no? Entonces, me ganaste el comentario, ese me encanta. El cáncer es un problema del enfermo, es un problema de la familia, es un problema de la sociedad y es un problema económico. Sí, así es. Así como cebolla, tiene todas esas capas, ¿no? Y uno tiene que estar preparado. Porque también, otra de las preguntas, así como les angustia el que el enfermo no coma, otra de las preguntas es, ¿y cuánto va a durar? ¿Por qué? Y yo les digo, es que ustedes se quieren preparar como para una carrera, a ti te gustan las carreras, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que es un medio maratón, dice, son 21, bueno, pues ya voy en el 19, ya no me falta nada, ¿no? Sí. Pero si dices, voy en el 2, no, estoy lejos, ¿no? Le dije, es que uno no tiene que pensar en el fin. Uno tiene que pensar en el transitar. Las carreras se disfrutan. No vas pensando en ¿y qué kilómetro voy? ¿Y cuántos metros llevo? ¿Y entonces cuántos me faltan? Y voy haciendo la resta, porque te vas a acabar. Y puede ser que llegues a ese momento y no se termine. Sí. Y entonces todo el mundo se queda pero agotadísimo. Hay parámetros para distinguir la fase o el último momento, o uno puede presuponer con cierto grado de asertividad los tiempos. Pero tú no puedes decir, se va a morir el 2 de febrero a las 14:50, pues eso no se puede, ¿no? No se puede. La fecha de caducidad nadie la sabemos. Todos la tenemos grabada, Sí, pero nadie se la sabe. La fecha. Pues bueno, ya falló un órgano, fallaron 2, tiene estertor, tiene respiración, tiene... ok, ya estamos en horas, ¿no? Ahora sí traigan a fulano, si tiene un hijo fuera, regrésenlo. O sea, puedes dar más o menos plazos, ¿sí? Porque eso angustia. Entonces, hay que estar preparados para un maratón sin pensar que es medio maratón o un maratón o maratón y cachito. Porque es un proceso. Y ese proceso tiene un inicio y un término, pero no se termina cuando el enfermo se va. Ahí queda el duelo, ¿sí? Que es la parte de la sanación de la familia, claro, del cuidador y de todos, ¿no? Donde, qué padre que quedemos satisfechos, que dimos e hicimos lo mejor, pero al final es una pérdida. Es cuando uno pierde el trabajo, pierdes cualquier cosa, pues eso es un duelo. Y hay que llevarlo. Y el duelo se transita por varias etapas. Ausencia, agresión, negación, hasta la aceptación. Hay quien llega rápido a la aceptación, hay quien nunca llega a la aceptación, ¿no? Se queda negado o agresivo. Y yo creo que aquí lo importante es ese transitar. Yo creo que si aprendemos que es un transitar, paciente, familia, médico, estamos teniendo prácticamente asegurada los mejores resultados, ¿no? Claro. No puedo decir el éxito porque aquí no se habla de éxito. Aquí todos vamos a perder. Al final de cuentas hablamos de calidad de vida. Es correcto. Sí. Hablamos de dar lo mejor de nosotros y que él esté lo mejor. Sí, claro. El foco y el centro de atención es el enfermo. Ni el médico, ni la familia, ni la esposa, ni los hijos. No. Van a sufrir. Todos vamos a sufrir alguna vez. Pero... sí. Es el cómo llegar, ¿no?
Ahora, digamos, considerando los aspectos socioeconómicos, nuestro país pues no es un país así de primer mundo, ¿no? Y tiene un sistema de salud también que desafortunadamente pues no es así también como decían de Dinamarca. ¿No? Sin embargo, pues obviamente la familia en el aspecto financiero pues tiene gastos, muchísimos gastos y gastos de bolsillos, una cantidad enorme, aunque esté atendido por el sistema de salud de nuestro país. Siempre hay que estar, pues porque no existe algún medicamento, un vaso de agua, etcétera, ¿no? Y hay que proveérselo al hospital o en este caso, al paciente. Entonces, ¿qué sugeriría usted para que esto se pudiera mejorar? No sé. Tocas un tema que me gusta mucho, que se llama economía de la salud. Ajá. Aunque estemos en una institución pública, el sacar a un enfermo de su casa y trasladarlo a la institución que no te va a cobrar implica un gasto. Ya. El enfermo que deja de trabajar es una pérdida económica. El cuidador que por atenderlo también deja de trabajar, entonces ya son dos percepciones menos, ¿no? Creo que es un problema económico. Ahí sí yo te diría, tenemos que ser buenos administradores. Uh-huh. Me dicen, oiga doctor, es que esto está difícil y la verdad los recursos son limitados, es correcto. Y lo llevamos, ya van esta vez 3-4 veces al hospital. Ajá, ¿y qué le hacemos en el hospital? No mucho. ¿Se lo podríamos hacer en su casa? ¿Por qué, doctor? Si en tu casa ponemos una cama de hospital, si en tu casa ponemos un concentrador, no un tanque, un concentrador de oxígeno, tú haces una inversión, con esa inversión, él va a poder estar un mes o más en su casa. Si tú vas a un hospital y lo pagas de tu bolsillo, eso te alcanza para un día o dos. Claro. Entonces, ¿qué quieres? Y le vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Pero es que entonces, pero, ¿cómo voy a estar cerca de los doctores? Hoy con el celular, con el teléfono. Y hay anécdotas muy buenas. Instituciones públicas lograron llega el enfermo, pero el enfermo es de Chiapas. Y no es de Tuxtla, es de Pijiapa, de allá perdido en el cerro, ¿no? ¿Y cómo lo voy a llevar, doctor? Allá no hay ni medicinas, no hay ni doctor. ¿Hay centro de salud? Sí. Pero es un pasante. ¿Y hay una escuela? Sí. ¿La escuela tiene antena? ¿Antena de qué? ¿De Wi-Fi? Sí. Ah, bueno, pues dile al doctor que se venga a la escuela con la antena, conecte su celular y desde ahí nos hable acá. Uh-huh. Y aquí haces referencia y contratransferencia. Él resuelve sus dudas, nos dice cómo está el enfermo y desde aquí un grupo de médicos especialistas lo sigue asesorando. ¿Sí? Y entonces podemos hacer una medicina en tiempo real, que eso es telemedicina, sin barreras físicas, claro, con calidad para el enfermo, y le da su dotación para cuánto le dure, cuándo le sube y cuándo le baja, o sea, ese yo creo que es el futuro, ¿no? Sí. Hacer no más hospitales grandes, sino hacer llegar a donde se requiere la atención. Y no sé si lo hicieron en Dinamarca, pero eso solo se logró a través de la telemedicina, del Wi-Fi, de una de las grandes ideas hace pocos años era tener cobertura universal de Wi-Fi en el país, ¿no? No sé si lo lograron los chinos, no he investigado, pero no lo hay. Pero sí hay ciertos polos donde sí puedes tener ese acceso, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí es donde uno tiene que administrar sus recursos. Es como todo en la vida. ¿Cuánto tengo, para cuánto me alcance y cómo lo estiro? ¿Y dónde estoy mejor, no? Es que para nosotros estaríamos mejor aquí, sí, pero tienes que gastar, vas a gastar en comer, o sea, estás lejos de... No, a lo mejor el mejor lugar en esta población, en esta cultura, es en su casa. Y no te sientas desprotegido ni aislado, porque hay la manera de comunicarse, ¿no? Te vamos a dar tus medicamentos, te los vas a llevar, vas a estar ahí y va a estar tranquilo. Uh-huh. Gracias a Dios la cultura en nuestro país es muy regionalista, ¿no? Uh-huh.
uno quiere a su ser querido ahí y ya tiene hasta los rituales ya establecidos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué sí, va a pasar y cómo va a quedar y qué vamos a hacer de acuerdo a los usos y costumbres en las áreas? Cosa que no hacemos en el hospital, ¿eh? El hospital es despersonalizado, es el código azul del 316 y ya sabes qué significa y pues ya ciérrenle ahí y quiten a los demás para que no vean, ¿no? Y todo el mundo se entera qué pasó porque pues es una comunidad. Entonces creo que la administración de recursos es importante y si no tenemos los medios y la infraestructura, pues buscar los elementos para hacer llegar lo que se necesite en el lugar de quien lo requiere, ¿no? Sí, hay algo, quizá es nuestra cultura mexicana, ¿no? Que muchas veces pensamos que tener a nuestro paciente en el hospital va a estar como más seguro, más cuidado, mejor atendido. Y como tú lo mencionas, Alejandro, y a mí me parece muy inteligente, tú dices, no necesito un tanque de oxígeno, necesito un concentrador, pues es lo mismo, para mí es lo mismo, porque pues me produce un oxígeno al 98, 99%, ¿no? Tengo que hacer una inversión, pero ahora ya los equipos son más pequeños. Y hasta los rentas, ya no los compras. Son más, ¿cómo se llama? Más económicos. Son portátiles. Y quizá por allá en Chiapas, en las cafetaleras, pues sí, efectivamente exista un centro de salud, ¿no? O exista un pasante o alguien que esté haciendo su servicio social y pueda ponerse en contacto. Eso es un sistema, la verdad, muy, muy inteligente. Una propuesta que nos estás haciendo que es muy inteligente, la verdad. Estás atendiendo y no estás haciendo el gasto de traslado, uno. Y la otra, estás atendiendo a tu paciente allí. Yo entiendo que si quiere el médico o el que está en la central, ¿no? Algún estudio, pues a lo mejor lo tiene que trasladar a una población más cercana. O enviarle a alguien que le tome la muestra y trasladar la muestra, no al enfermo. Puede ser. Entonces fíjate que quiero darte tres ideas que me surgieron. Recién egresado yo, hace unos 30 y tantos, casi 40 años, el primer artículo que escribí en un editorial hablaba de la calidad de vida del médico. En ese entonces te decía yo de empatía y simpatía. Yo le decía a mis maestros, es que el médico sufre y el médico tiene 46% de conflictos matrimoniales, el médico tiene 33% de depresión, el médico tiene un 17% de ideación suicida, el médico es más fácil que cambie de esposa que de coche, ¿no? Y me decían, estás mal. No, sí, es una realidad. Y hay especialidades que tienen farmacodependencia y los médicos sufren y tratan de tener otro tipo de estímulos y caen en cosas que no debieran y no lo detectamos. Y escribí ese editorial y nadie lo peló. Años después empezamos con la farmacodependencia y las enfermedades ya consideradas como riesgo profesional en los médicos, ¿no? Después empecé con lo de la telemedicina. Yo decía, es que ¿qué hay en la ranchería más recóndita de este país? Una botella de Coca-Cola y Sabritas, o bueno, no quiero decir comerciales, pero comida chatarra, ¿no? ¿Cómo es posible que eso sí llegue y no lleguen las medicinas? Entonces, ¿qué tal si nos asociamos con FEMSA o con alguna empresa de estas que se dedica que tiene la distribución y que lleven los litros del refresco de cola más el botiquín o las medicinas de los enfermos? Llegan a todos lados. Sí. El pan Bimbo está fresco en todos lados. Así. O sea, no hay pan Bimbo duro en la calle, ¿no? No, hombre, estás mal. O sea, no. Y actualmente, otro de los conceptos que creo que también tiene mucho que ver, habla ya no de la calidad de vida en el médico, sino del liderazgo, pero el liderazgo en los cuidados paliativos. El liderazgo, no el liderazgo directivo, un liderazgo más relacional, más humano. O sea, porque esas habilidades, así como desarrollamos el músculo, debemos desarrollar la comunicación, el liderazgo, la orientación a resultados, la comunicación asertiva, la versatilidad. Hay que ejercitarlas.
Es que él es líder nato. No, o sea, el líder se hace a través del, y lo hago y pongo y tengo conocimiento y lo adquiero y entonces opino y puedo convocar y trabajar en equipo. Porque los graves problemas hoy de estas habilidades que se llaman soft o suaves son comunicación y trabajo en equipo. No sabemos comunicar, lo hacemos mal y rápido o mal y tarde, pero nunca lo hacemos bien y rápido. Trabajar en equipo, no se nos da. Somos personalistas, creemos que todos juegan para nosotros y yo por qué se lo voy a dar y cosas tan sencillas no las desarrollamos. El éxito del equipo es la suma de las individualidades y no al revés. El equipo no juega para una persona, las personas juegan para el equipo. Es que metimos 10 goles, sí, pero no defendiste y te metieron 20, perdiste el partido, aunque hayas metido 10. Entonces, últimamente, meter, embeber, contagiar a los médicos, que así como hay calidad de vida en el médico, así como hay telemedicina, hoy hay algo que deben desarrollar que es comunicación asertiva y liderazgo. Claro. Porque la comunicación asertiva no es hablar, es escuchar primero, no oír. Oír es ruido, escucho. Escuchar. Y después de escuchar, ser activo, empático y selectivo. O sea, ¿qué es lo que él quiere saber? No lo que yo le quiero decir. Ahí ya. Entonces empieza uno a decir, pues no que era tan sencillo hablar. Decía uno de los grandes estadistas, en paz descanse, Sir Winston Churchill, que decían que tenía una enfermedad psiquiátrica. Excelente orador, quizá uno de los 3 más importantes en el mundo, al que se le debe haber ganado la guerra. Él decía, si hay que hablar 2 horas, díganme cuándo empezamos. Pero si hay que hablar 5 minutos, déjenme prepararlo. Porque eso es comunicación, ¿no? O sea, si yo tengo acotado el tiempo, tengo que ser claro, conciso, preciso y empático. Si me dan libre albedrío, pues, ¿cuándo empezamos, no? Ya. Fíjate que eso me hizo recordar alguna vez, yo tuve un pariente que tuve un percance. Entonces, cuando yo llegué al hospital, pues estaba en un coma inducido, ¿no? Y le habían practicado el día anterior sufrió un aneurisma y le habían... Craniotomía le habían abierto. Y le abrieron y todo. Entonces yo dije, bueno, pues yo nada más vi enfermeras y unas cambias, ¿no? Y pregunté por el médico, es que me gustaría saber qué pasó. Dice, no, el médico no está aquí. Digo, ¿cómo? Dice, no, pero no se preocupe, nosotros le hacemos llegar su mensaje de que quiere hablar con usted. Usted quiere hablar con él. El médico llegó 4 días después. Pero el médico sabía exactamente lo que estaba pasando con el paciente. Claro. ¿Por qué? Porque le reportaban, él recibía el mensaje en algún lugar, yo no sé dónde estaba, y él decía que ¿Qué hacer? Y las enfermeras, no había ningún doctor, ningún médico así, eran puras enfermeras. Decían, pum, hacían lo que le decían. Al 4º día, 5º día llegó el médico y una de ellas vino y me dijo, está ahí, ahora sí quiere hablar con usted. Ya me dijo, ¿qué pasó? No, mire, sucedió esto, hicimos esto, ¿no? La inducimos porque primero porque teníamos que estudiar todo, cómo entrar, cómo hacer todo el trabajo, y el trabajo ya está hecho. Ahora cuando usted llegó ya le quitamos, ya se salió de la coma, dice, y se está recuperando bien. Nadie dudó que se hizo lo correcto, pero era importante tener frente a frente al médico y escucharlo de su propia voz, ¿no? Sí. Eso te da mucha tranquilidad. Ahí es donde, repito, la inteligencia artificial nunca va a suplantar al médico o a esa relación humana presencial, ¿no? Física, donde pues, tú ves a otro individuo y le crees
y lo que te dice es congruente y entonces depositas tu confianza. Sí. Si no es congruente, no hay confianza. No, como si no él hay me lo confianza, dijo, nos vamos, fue ¿no? así, así, así. Y yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahí se está haciendo lo que Se debe hacer. se debe de hacer. Y yo no, o sea, casi me digo, yo no tengo por qué estar aquí presente porque hay personas aquí, ¿no? Ahí, de todas maneras, yo sé lo que está sucediendo con el paciente y con todos los pacientes que están aquí. Claro. Entonces, ahora que me platicabas de la telemedicina, siento que es un sistema muy bonito y es hasta humano. O sea, Más humano. yo no veía eso inhumano, que no estuviera el médico. No. ¿Eh? Y cuando platiqué con él y me explicó a detalle todo, dije, ay, qué hijos. No, ahora yo todavía me atreví a preguntar, bueno, ¿y qué va? ¿Puede haber alguna secuela, algo así? Dice, mire, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? De acuerdo a lo que yo estudié, a lo que estudiamos, evaluamos, etcétera. Lo demás, pues está en manos de Dios Y del enfermo. y del enfermo. Él sabrá si se recupera o no, y cómo se Exactamente. recupera. No, eso es importante, ¿no? Creo que Yo lo veo como algo muy humano. ahí va el asunto. O sea, el médico nunca debe perder la parte humanista, el contacto. Y lo platicábamos, la relación médico-paciente es básica, la comunicación es básica, la empatía es básica. Y tú lo ves, lo sientes. Son cosas, esas habilidades se sienten. Tú ves cuando el médico es ajeno o cuando está en un pedestal y no eres digno de que hable contigo, o tú ves cuando está al mismo nivel y reconoces el conocimiento, reconoces la capacidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Yo alguna vez dije, a veces cuando uno en México da el título de señor es porque le das ese reconocimiento. Hay personas que no tienen un título universitario, pero que cuando hablas con ellos y cómo se expresan y lo que expresan, tú inmediatamente dices, él es un señor, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoces su competencia, su capacidad. Sí. Y eso es básico, eso no te lo dan los títulos, te lo da la experiencia. Sí, Otra vez, exactamente. habilidades que desarrollas. Exacto. ¿A qué te enfrentas, no? Total y ¿A absolutamente. qué te enfrentas? ¿Qué resuelves? Todos los días y cómo hacerlo mejor y cómo expresarte mejor. Y no hay una receta mágica, pero sí dedícale el tiempo necesario, ¿no? En esto no hay prisas y cuando la vida está en juego, hay que actuar y hay que hacer lo que se debe hacer, pero tienes que dar un tiempo, tienes que comunicar, tienes que resolver dudas y a veces se nos complica porque queremos ser tan técnicos, usamos tantos tecnicismos que la gente no entiende. Entonces hay que ser, como dicen, la sabiduría es hacer lo complejo sencillo. Ese es el sabio. Claro. No darte fórmulas, explicártelas de la manera que tú le entiendas. Eso es sabiduría. Eso es lo que tenemos que desarrollar muchos profesionales de la salud. No hablo nada más de médicos, ¿no? Porque las que en realidad están con los enfermos son las enfermeras. Las que en realidad lo conocen. Sí. Oiga, doctor, ¿ya se dio cuenta que ABC? No. Es que el hijo no es el hijo. No, pues como no, si es. No. Es ABCD. Ah, caray, no. Pero a lo que le importa es el perro, ¿no? El perro. Viven con el enfermo. Están con el enfermo. Con la familia. ¿No? Si se ve que el cuidador, ¿quién es? Pues la hija, ¿no? No es su hija. Y dices, y eso que tiene que ver mucho, ¿no? El canal de comunicación, la empatía, la atención. Ah, ok. Eso es lo importante. Sí. La verdad es un trabajo, a mí me asombra este dato que me dio de del cáncer de próstata, ¿no? Y el otro dato también que le iba a preguntar, ya para que concluyamos por aquí, porque pues podemos pasar platicando muchísimo. Sí, no. Tenía la duda de por qué, digamos, en los niños la capacidad de redimir o de
recuperarse, regenerarse. Regenerarse de un Cáncer de es un mucho cáncer, más alta que en un adulto. Es más alta que en un adulto, es por su sistema, Sí. porque los niños lo ven de otra manera mentalmente diferente, no sé. Tienen todavía un proceso importante que les permite salir adelante, gracias a su organismo, a su celularidad, etcétera. En el adulto ya hemos perdido mucha plasticidad y eso ya no nos hace recuperarnos tan rápido. Pero eso son estadísticas reales. Claro. Ahora, a diferencia de los adultos, las enfermedades o el cáncer en los niños tiende más hacia lo líquido, leucemias, linfomas. En el adulto hacia los sólidos, próstata, pulmón, gástrico, y en las mujeres mama, cervicuterino, pulmón también, gástrico. O sea, son más tumores sólidos en el adulto, más tumores líquidos en los niños. Son generalidades, ¿eh? No es una máxima, no es una regla, son generalidades. Sí, sí, la recuperación es también hay mortalidad infantil por cáncer y todo el mundo la vivimos y es triste, pero hay más posibilidades de recuperarse en la población pediátrica que en los adultos, ¿no? Y hoy adultos económicamente activos, porque hoy los adultos no dejan de ser económicamente activos, de seguir trabajando y seguir produciendo, que ahí es donde entramos en el aspecto económico, ¿no? Social. Dejan de participar en su núcleo, dejan de producir y se convierten no en un proveedor, sino en un gasto. Dejan de alimentar recursos para sacar recursos, ¿no? La población hoy en día que tiene un seguro de gastos médicos mayores es muy pobre a comparación. Tenemos seguridad social, pero no alcanza para todos, ¿no? O sea, y tenemos un gran porcentaje de la población que no tiene asistencia. Se busca que tenga universalidad de atención, pero no alcanza para todos, ¿no? O sea, no hay recurso que alcance. Entonces hay que administrar los recursos, hay que buscar los mejores lugares. Yo vuelvo a repetir, podríamos pensar en hacer más hospitales de tercer nivel y centros, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es al revés. La medicina de primer contacto, de primera atención, claro, es la base, y que no te lleguen hasta el tercer nivel, que estén en el primero, ¿no? Sí. Que si el enfermo tiene que ir a tomarse estudios, haya la posibilidad de ir y tomar las muestras de esa región o de esa zona a través de un técnico, de un vehículo que te pueda proporcionar ese servicio. Ya con eso es calidad de vida, no mover al enfermo, no lastimarlo, no traerlo asoleando, es básico, ¿no? Claro. Ahora, ya para finalizar, en el caso de los adultos, nos mencionabas que es otro tipo de cáncer, diferente al de la población infantil. ¿Esto se debe al estilo de vida que pueden llevar las personas adultas? A la falta de prevención, a cómo se alimentan, a cómo ingerimos el alcohol, o no sé. Es multifactorial. O sea, sí, en el adulto, empezaré por el adulto, influye tanto el medio ambiente como la nutrición, como las toxicidades, el tabaquismo, el alcohol, etcétera. La predisposición genética hereditaria en algunos. Se ha visto que hasta el tipo de sangre, por ejemplo, en cáncer gástrico, el A positivo, tipo de sangre A positivo, es más frecuente su presencia en pacientes con cáncer gástrico que otro tipo de grupo sanguíneo, ¿no? El tipo de alimentación, toda la vida hemos sabido, entre más ahumados, o sea, más incidencia de ahí que los japoneses tengan más cáncer gástrico que los americanos. Pero otra cosa importante, cuando tú sacas un asiático y lo metes acá, cambia su probabilidad y cambia su expresión. Adopta la expresión de donde llega. Entonces es multifactorial, ¿no? Hay que analizarlo desde todos esos aspectos. La población pediátrica es diferente, tiene que ver con otros factores, toxicidad, etcétera, ¿no? O ya tumores que vienen desde origen. Ya. Muy interesante todo lo que hemos platicado, la verdad, porque pues esto nos da mucho conocimiento a nuestra audiencia sobre pues muchos pasos, muchos conocimientos que debemos de tener, y el concepto
de humanismo que debemos desarrollar dentro de nuestras familias cuando enfrentamos estas enfermedades catastróficas como el cáncer, y, y desde luego la comunicación que se debe tener con la familia, la empatía, la comunicación con el médico, igual la empatía, ¿no? Así es. Y el sentido humano que debemos de darle a esta enfermedad, y desde luego también tener considerado el aspecto económico o financiero, que es muy importante. Pero me gustaría que, si invitarte a que nos dirijas algunas palabras para nuestra comunidad, eh, sobre qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades o evitarlas que se prolonguen tanto, ¿no? O que vayan creciendo. Esta cámara es tuya. Yo creo que lo más importante es prevenir más que tratar, ¿no? Ajá. Y prevenir implica, uno es lo que come, el ser humano es expresión de lo que come, entonces comer mejor, hidratarse mejor, dormir bien, Sí. ir con el médico y checarse. No tenemos la costumbre del famoso estado físico, check-up, pero es importante, ¿no? Dependiendo de qué factores de riesgo tenemos, si hay antecedentes de cáncer en la familia, qué tipo de cáncer, o si en lo personal tengo algunas inquietudes, o si tengo cierta edad, bueno, pues ya sé que si soy mujer y tengo una edad, después de los 45, pues tendré que hacerme, aparte de mis revisiones periódicas, pues exploraciones y a la veces armadas, como llamamos nosotros, colposcopía, Papa Nicolau, en el caso de los hombres, antígeno, tacto, como decíamos, y quitarnos esos mitos, ¿no? De la virilidad, y eso no está en función de si vamos o no con el doctor y qué nos hace el doctor, eso es otra cosa. Entonces, prevenir más que tratar, prevenir temprano va a cambiar totalmente el panorama, y tener una comunicación abierta, ¿sí? Muchas veces, vuelvo a repetir, no depende del médico, sino del qué quiero escuchar. El paciente escucha lo que le conviene y no oye lo que no quiere. Entonces, es importante tener este tipo de comunicación, ¿no? El profesional de la salud es un ser humano igual que tú, con los mismos riesgos, con los mismos beneficios. Bueno, pues creo que puedes hacer mucho más empatía si tu comunicación es buena, ¿no? Claro. Entonces mi recomendación es esa: prevengamos, Prevenir. comer mejor, hidratarse bien, dormir bien. Yo ya te decía en alguna plática, ser como los conejos, ser herbívoro, comer muchos vegetales, hacer mucho ejercicio como los conejos, y hacer conejitos también, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Lara. La verdad, pues nos has dado muchos conocimientos a nuestra audiencia sobre esta enfermedad tan terrible que es el cáncer, desde una perspectiva realmente muy humana, realista y necesaria. Y además también nos has dado tu mensaje de que pues tenemos que, para no llegar a los medicamentos, a los tratamientos, pues hay que prevenir, hay que checarnos, o los famosos check-ups, checarnos cada 6 meses o cada año, a lo mejor un análisis de sangre, una química de 27, que ahora son muy más económicas. Así es. Puede ser en el sector público, que es un poquito más tardado, pero pues si va uno a una privada, un laboratorio privado, a lo mejor en 24 horas tenemos los resultados, y son más económicos, hay paquetes muy económicos, la verdad. Entonces, que una cosa es muy importante, la prevención en la salud, en general creo en la salud, pero también cuando se detecta algo que es catastrófico, una enfermedad catastrófica, el aspecto humano es muy importante. Así es. Entonces te agradecemos muchísimo todos los conocimientos que nos has compartido hoy, y ahora tenemos una dinámica diferente.
tenemos ahí atrás de ti, Alejandro, un pizarrón en donde pues si nos puedes poner algún mensajito. Aquí está el GIS, ¿no? Muchísimas gracias, de veras. Vamos a ver qué pusiste. Una vida que no sirve para vivir, no sirve. Qué bello. O sea, hay que vivir para servir al prójimo. Exacto. Recordemos, amigos, que en ciencia, innovación y tecnología, en la salud, nos veremos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos conectando el conocimiento con el bienestar y la salud. Muchísimas gracias, doctor Lara.